que hable, Señor, a nuestro corazón, pues somos necesitados de ti, mi Dios. Anhelamos oír tu voz, que tu Espíritu Santo, Señor, puede estar ministrando de manera especial a cada uno de los que nos hemos reunido y a aquellos que nos puedan ver a través de las redes. Que seas tú, Señor, glorificándote en todo momento y que toda honra, que toda gloria sea dada solamente a tu nombre precioso, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, el tema de hoy es la iglesia muerta. Es un tema así impactante, fuerte. Como decíamos, como que la escala, ¿verdad? En las iglesias, los mensajes que se dieron a cada una de las 7, llamadas así las iglesias del Apocalipsis, como que venía en una escala descendente. Solamente se salva la iglesia de Esmirna, la cual pues representa a la iglesia perseguida, a la iglesia sufriente. Pero las otras iglesias, se puede ver que los mensajes a ellas, como que el Señor cada vez la reprensión que venía sobre ellas era cada vez mayor. Y así hemos llegado hoy a la iglesia de Sardis, la cual pues preocupa demasiado, creo yo. Solamente puede ser comparada con la iglesia última, con la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, que también es terrible. Pero esta iglesia, a nuestros ojos, a los ojos humanos, podríamos decir que no tenía ninguna esperanza. Porque para la muerte, hermanos, para la muerte, ya sea física, espiritual o en cualquiera de las otras áreas, para nosotros los humanos no hay salida, no hay respuesta. Pero hermanos, debemos considerar que tenemos un Dios maravilloso, que tenemos un Dios que es misericordioso y por eso nos habla a cada uno de nosotros. Porque Él no quiere, dice su palabra, la muerte del que muere, sino que Él quiere que el hombre se arrepienta de su mal camino. Si hoy envía este mensaje y dice que la iglesia está muerta, en este tiempo era para la iglesia de Sardis, pero hoy la exhortación es para las iglesias actuales y podemos decir para nuestra iglesia hoy. El Señor sabe por qué dice esa declaración. Entonces, quiero que entremos. Esta lectura tiene 6 partes. La primera de ellas es la dedicatoria. Oiga lo que dice el mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ya hemos dicho que el ángel es la persona encargada. Escribe al pastor, escribe al ministro, escribe al hombre encargado de la iglesia. Ese fue el primero que recibe la reprensión del Señor. Ese fue el primero que recibió el mensaje del Señor. Pero por supuesto que el mensaje es para toda la iglesia. El mensaje no es solamente para el pastor. Yo voy a tomar mi parte, pero usted debe de tomar la suya. Porque dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Esta iglesia en Sardis era una iglesia que estaba a 50 kilómetros aproximadamente al sur de Tiatira, la última que tratábamos. Y se dice que esa ciudad de Sardis en el tiempo antiguo había sido una ciudad importantísima. Había sido una ciudad que había sido incluso la capital del reino de Lidia, así se llamaba, una vasta porción de tierra. Pero en esos tiempos ellos se podían jactar de todo lo que tenían porque se dice que vivían en un lugar muy alto y todo lo demás era acantilados a sus alrededores. Ellos decían, aquí estamos seguros, nadie nos puede conquistar, nadie puede venir contra nosotros. Y es por eso que se confiaron tanto que en los tiempos de los persas, se dice que los persas los conquistaron. No les valió de nada que ellos dijeran, estamos en un lugar que nadie puede alcanzarnos. En el tiempo de los griegos, por lo consiguiente, también los griegos los vencieron. Pero ya en los tiempos de los romanos, que era el tiempo cuando se escribe el libro de Apocalipsis, se dice que ya su grandeza ya estaba menguando. Es más, ya era casi cosa del pasado.
Sin embargo, ellos todavía estaban viviendo de los logros del pasado. Ellos todavía se acordaban de la grandeza que ellos tenían. Y de ahí el peligro que una iglesia puede estar viviendo del logro del pasado. Dios no quiere que nosotros solamente nos recordemos de las cosas grandes que antes hacíamos, de los logros que hemos alcanzado anteriormente. Él quiere que seamos una iglesia activa, que seamos una iglesia actual, relevante, que es buena para todos los tiempos y para todas las personas por igual. La iglesia no puede retroceder, la iglesia no puede estancarse, la iglesia no puede estar diciendo, ya hicimos todo aquello, ya edificamos todo lo que íbamos a edificar, ya alcanzamos a todas las personas que íbamos a alcanzar, ya bautizamos a tantas personas, ya discipulamos a tantas personas. No, la iglesia del Señor debe de estar cada día más despierta. Es así. La ciudad de Sardis estaba en esa condición y la iglesia probablemente estaba siendo influenciada del mismo ego que las personas de ese lugar tenían. La segunda parte del mensaje es la dedicatoria que se hace, la descripción, mejor dicho, del Señor. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. 2 cosas dice del Señor a esta iglesia. Le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Quiere decir, mis estimables hermanos, que aunque una iglesia, como dice más adelante, que era una iglesia muerta espiritualmente, aunque una iglesia esté en una condición deplorable, una condición que no les importa casi nada de lo que se hace en la obra, sino solamente se enfocan en otras cosas personales, aún así, aunque una iglesia esté en esa condición, el Señor sigue diciendo: yo tengo los 7 espíritus, yo soy aquel que te puede dar vida, yo soy aquel que puede traer nuevamente a tu ser lo que has perdido, porque yo soy el Dios todopoderoso. Dele gloria al Señor, pero dele fuerte ese aplauso, porque Él puede hacer cosas maravillosas. Él dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Una iglesia muerta lo que necesita para revivir es el Espíritu Santo de Dios. Una iglesia que no tenga vida espiritual lo que necesita urgentemente es el avivamiento del Espíritu Santo de Dios. Puede ser aplicable a cada cristiano porque probablemente no todas las personas en un lugar puede decirse que están en la misma condición. Pero cada uno es consciente de su condición, de cómo se siente, de cómo está, y puede saber si en el pasado era mejor y ahora solamente recuerdo, solamente cenizas. El Señor no quiere eso. Por eso a Timoteo le dijo el Señor: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le dijo Pablo. Avívalo. Si sentimos que estamos en una condición de retroceso, arrepintámonos hoy, porque eso dice el Señor. Él dice que volvamos nuevamente y recordemos lo que hemos oído. Él le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. En el capítulo 1, porque todo va en consonancia con el capítulo 1, en el capítulo 1 y versículo 4, el Señor le había hablado al apóstol y le dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Mire qué maravilloso. Los 7 espíritus. No está hablando de que sean 7 Espíritus Santos, ¿verdad? El Espíritu Santo es uno solo. Pero lo que quiere decir es que el Señor quiere que tengamos la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso hemos dicho que para el que está en Cristo, mis estimables hermanos, no hay barreras. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. A usted nadie le ha cerrado su boca, a usted nadie le ha amarrado sus manos, a usted nadie le ha sembrado sus pies ahí. Usted tiene libertad para adorar al nombre poderoso de Dios, porque nadie le va a decir nada en este lugar. La plenitud del Espíritu Santo no solamente nos ha regenerado, no solamente hemos nacido de nuevo, porque si no fuera por el Espíritu Santo no tendríamos vida espiritual.
Pero no solamente nos ha dado vida espiritual, sino que Él quiere que tengamos sus dones en nosotros. Que el ejercicio de los dones no sea sorprendente, ¿verdad? Como en una oportunidad, recuerdo que en cierto lugar, ¿verdad? Estábamos reunidos y el culto maravilloso y de repente un mover especial y alguien comenzó a hablar en lenguas y alguien que estaba por ahí cerca, yo no sé qué le pasaba, pero si era pastor, no sé cómo era la cosa, pero la verdad es que, ¿verdad? Se sorprendió, como que algo extraño estaba pasando ahí. Eso no tiene que sorprendernos a nosotros porque la iglesia viva, la iglesia que está despierta, es una iglesia que tiene mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué nos va a sorprender? Y si alguien pone las manos sobre un enfermo y ese se sana, ¿y por qué nos va a sorprender? Si es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no debemos nosotros de asombrarnos de que algo vaya a ocurrir en el mover de Dios, porque así dice la palabra, donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, la plenitud del Espíritu Santo, tiene que haber dones, tiene que haber fruto, tiene que haber de todo lo que el Espíritu de Dios puede dar a una congregación, hermanos. Pero ¿qué más dice? Dice que es el que tiene a las 7 estrellas. En el versículo 16 del capítulo 1, ya lo hemos leído también, dice que es el Señor. Apocalipsis 1:16. Oiga lo que dice, tenía en su diestra, cuando Juan mira la visión, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y el 20 nos lo explica. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, o sea en la mano derecha, y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces Dios le dice a ese pastor de Sardis, le dice, el que tiene en su mano las 7 estrellas. Como quien dice, yo te tengo en mi mano. No vas a perecer, no te voy a dejar, porque el Señor dijo en su evangelio, en el evangelio de Juan dice, el que está en mis manos, ¿quién lo podrá arrebatar? En las manos de Dios estamos seguros, hermanos. Si hay debilitamiento espiritual, si estamos agonizantes, o si alguien estuviera en las últimas espiritualmente hablando, hoy el Señor dice, yo traigo mi Espíritu Santo y yo te tengo en mi mano, dice el Señor. Así se le presenta. Pero luego, en tercer lugar, está la reprensión dura que el Señor hace, siempre en el versículo 1. Oiga lo que le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa es la declaración clave en el mensaje de hoy. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo lo dije la vez anterior, a ninguno de nosotros de manera particular ni de manera colectiva como iglesia nos gustaría que nos dijeran que nosotros estamos muertos, a ninguno. Y estoy seguro que el propósito de Dios tampoco es que una iglesia esté muerta, que un cristiano esté muerto. Ahora piénselo, ¿será que decir que una iglesia está muerta o que un creyente está muerto quiere decir que ya no existe, que ya no está la iglesia o que ya no llega a los lugares de reunión? No es eso. Puede ser que esté en la iglesia, puede ser que la persona siempre esté, pero como Dios conoce la condición de cada persona, es por eso que Él nos escudriña a cada uno de manera particular. Entonces dice, yo conozco tus obras, yo te conozco perfectamente. Podrás engañar a otras personas, pero a mí no me podrás engañar, dice el Señor. Entonces, ese mensaje que viene así de fuerte es el que envía a esa iglesia, porque esa iglesia estaba viviendo de logros del pasado. Tienes una reputación, ¿verdad? Tienes algo de lo que antes hacías, pero hoy ya no. Tienes nombre, ¿verdad? Tienes famas, tienes algo que como que, quien dice que te jactas de eso. Esta iglesia estaba confiando en todo aquello, ¿verdad? De lo que antes había tenido y su fervor espiritual había menguado, había bajado por completo. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos antes? Pensemos qué es lo que nosotros hacíamos antes.
Hoy, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos mejor o lo hacemos peor? Sí, somos de los creyentes que comenzamos débiles, comenzamos flaqueando, las situaciones en nuestra vida nos robaban el gozo, rápido nos alterábamos, nos enojábamos o nos disgustábamos o no estábamos ni siquiera en las áreas de servicio en la iglesia. Pero si ahora estamos un escalón más, entonces el mensaje no es con nosotros. Mis hermanos, pero si hoy el creyente está recordando de que antes hacía muchas cosas, pero ahora se ha estancado y no está haciendo nada, entonces el Señor dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. No soy yo, es el mensaje lo que dice eso. El Señor no quiere que retrocedamos y le aseguro que pueden haber muchas excusas para que nosotros podamos rendirnos y tirar la toalla, como dicen, acerca de algo. Yo no voy a juzgar a nadie, pero la verdad es que cuando alguien dice, no, dice, fíjese que no, ¿verdad? Yo no puedo, yo le voy a avisar a usted cuándo voy a volver a servir. Dios mío, si a mí no me lo dice, se lo dice al Señor, ¿verdad? O a un líder de ministerio, de repente se le acerca a la persona y le dice, no, fíjese que lo siento, por esta y por esta razón, yo ya no puedo continuar sirviendo. Así que ahí le digo yo cuándo. Sí, el líder lo que puede hacer es más decir, sí, está bien, ¿verdad? Porque ¿cómo se va a obligar a una persona a servir? Ya no se puede. Se hace con gozo lo que hacemos, ¿verdad? Y cuando lo hacemos así, vamos a tener recompensa de parte del Señor. Es Él el que va a traer el premio, hermanos. Pero si nosotros estamos y no, es que me asignaron esto y lo tengo que hacer, ¿verdad? Y me siento ahí un poco presionado, pero no puedo hacerlo. Y al final pues tengo que hacerlo. Entonces hay un retroceso en la vida de la persona. ¿O cómo será nuestra vida así personal, devocional? ¿Cómo estoy orando hoy en este tiempo? Yo sé que hay personas, hermanos, de fervor, gente que no puede pasar un día sin que estén de rodillas delante del Señor y están clamando por ellos y por otras personas. Eso quiere el Señor. Pero ¿qué tal si hoy alguno de nosotros dijera, no, yo antes oraba todos los días, yo antes tenía este tiempo, no voy a decir cuánto porque es indistinto, ¿verdad? El Señor mira el corazón de cada quien. Que alguien diga, no, yo es que yo antes oraba tanto tiempo y ahora, ¿qué ha pasado? No es que ya no me queda tiempo, salgo rápido para hacer mis quehaceres, tengo más cosas que hacer. Hubo un hombre de Dios, Martín Lutero, él dijo en una oportunidad, este día, dijo, tengo más ocupaciones que de costumbre. Así que por lo tanto, dijo, me voy a levantar a las 4 de la mañana y voy a ocupar las primeras 3 horas del día para dedicarlas al Señor, dijo él. ¿Y nosotros cómo hacemos cuando un día va a estar más ocupado? Probablemente sea la inversa, ¿verdad? Y que digamos, Señor, perdóname porque hoy tengo más cosas que hacer, así que hoy no te voy a orar, hasta mañana. Ahí hay problema. Porque el hombre que pone la prioridad en Dios o la mujer que pone como su prioridad a Dios, no le va a restar nada aunque tenga más cosas que hacer. Esta iglesia dice que había caído en esa condición. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo te conozco, dice el Señor. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Bien difícil, porque esto no lo puede determinar ningún humano. Nosotros no podemos decir a alguien, no, es iglesia por gusto, esa iglesia no sirve. O que un cristiano individual nosotros dijéramos, no, ese por gusto, ya no sirve. Ese es el pensar nuestro, pero Dios conoce a cada persona. Entonces es Dios el que va a decir acerca de eso. Pasemos a la siguiente parte. ¿Cuál es la exhortación entonces? El Señor dice, sé vigilante y afirma las otras cosas. Mire lo que dice el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. A mí me llama la atención porque primero dijo, tienes nombre de que vives y estás muerto. Repito, humanamente hablando, como que si algo está muerto, ya no tiene medicina. Pero como Dios es el experto en imposibles, entonces hoy dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están a punto de morir o que están para morir. Como quien dice, no todo está perdido todavía. Probablemente dejaste el servicio,
dejaste de alabar a Dios, dejaste quizás hasta la oración. Yo no sé si la palabra se ha dejado también, ¿verdad? Porque puede haber tiempo para muchas cosas, pero menos para la lectura de la palabra de Dios. Y esto va con nosotros los que predicamos también, porque la lectura de la palabra de Dios no es solamente para preparar sermones. Eso lo hemos dicho y lo repetimos. El predicador tiene que tener sus tiempos devocionales también. Un momento de lectura. Quiero ver qué me dice el Señor. Un proverbio, un salmo, un pasaje de los evangelios y un tiempo de oración. Qué bonito, ¿verdad? Pero si esto es cosa del pasado, quiere decir que estamos en una condición crítica. Y dice hoy, afirma las otras cosas que están a punto de morir. ¿Qué es lo que nos está quedando entonces? Si dejamos el servicio, si dejamos la alabanza, si dejamos la lectura de la palabra de Dios, si dejamos la oración y aún estamos casi dejando de congregarnos, quiere decir que hay una minúscula cosa que nos mantiene todavía vivos delante del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y que esta mañana sea una mañana de reflexión, una mañana en la cual digamos, no, momento, yo no soy así, ¿verdad? Y si algo estaba fallando en mí, hoy me levanto y hoy hago nuevos votos delante del Dios Todopoderoso y que Él me llene con el poder del Espíritu Santo. Esa debe de ser la petición hoy. Él dice, aquí está mi espíritu, aquí vengo con mis 7 espíritus, ¿verdad? Aquí vengo con el Espíritu Santo, el que tiene la plenitud. Recuerde, ¿verdad? Que proféticamente había hablado Isaías y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dijo él. Y comienza a decir todas las razones para las cuales lo había ungido. Por supuesto que es aplicable primeramente al Señor Jesucristo, a nuestro amado Señor, pero nosotros somos hijos de Dios y quiere decir que el Espíritu de Dios está también sobre nosotros, porque eso se les dijo a los creyentes que estaban en Jerusalén, no se vayan antes que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Y esa llenura está disponible para todos nosotros. Por eso es que necesitamos valor, necesitamos convicción para que cuando el enemigo nos ataque podamos hacerle frente. Pero cuando estamos débiles y no estamos orados y no estamos constantes en la lectura de la palabra, el primer dardo, aunque no sea fuerte, nos va a debilitar. Y de repente vamos a estar llorando y de repente vamos a estar queriendo volver atrás a lo que me dijeron. Y probablemente lo que dijeron era verdad. Pero como si uno está débil y uno no puede asimilar eso, entonces se siente debilitado. Ay, dice uno lo que dijeron de mí. Y el enemigo usa a veces a las mismas personas de la iglesia para desacreditar a un cristiano, para hablar en contra de un predicador, para hablar en contra de un líder. Y claro, el enemigo, como cuando es trabajo del enemigo, eso impacta en el corazón de la persona. Dice, yo estoy trabajando y lo que me dijeron. Y lo que yo hago, dicen, no, como que no tiene valor. Así se ve. Pero Dios, hermanos, Él quiere que nos acoracemos, ¿verdad? Con toda la armadura de Dios. Y cuando estamos así, ¿verdad? En oración, en la búsqueda de Dios, constante, congregándonos, cuando oigamos que digan eso, rápido vamos a decir, este no es el trabajo de mi hermano, este no es el trabajo de la persona que está allá afuera, este es el trabajo del enemigo. Por lo tanto, yo no me voy a detener, yo voy a seguir, porque al que sigo es a Cristo Jesús, mi Señor. Siempre hay momentos, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha fijado, pero lo cierto es que las personas que son usadas por el enemigo muchas veces son las que no hacen nada. Allá afuera, cuando alguien habla con usted y de repente usted comienza a evangelizarle y entonces esa persona comienza a querer hablar en contra de algunos cristianos. Y dice, y mire, y fulano de tal, fíjese que es así, no, y el otro de la otra iglesia es así, entonces yo por eso no voy a la iglesia. Bien se fija en los errores de las personas, pero véale su vida. No cumple, pero en lo mínimo, ¿verdad? Ni siquiera ha aceptado a Jesucristo. Entonces la gente es lista para hablar. El problema es en la iglesia. El problema es que el cristiano le esté siguiendo el juego al diablo.
Y que de repente, ¿verdad? Al que está trabajando comienza a señalarlo. Al que está haciendo algo comienza a tirarle piedras. Porque así se dice, ¿verdad? Que al que está llevando fruto, a ese es el que apedrean. De cierto modo debemos de estar conscientes que si nos critican es porque hacemos algo. De que si hablan mal de nosotros es porque estamos haciendo algo. Hay un pastor muy reconocido en Estados Unidos, que no voy a mencionar su nombre, pero ese hombre, de lo mismo que a él lo acusan, él se da el lujo de decirlo en la cara de todos los demás y él callarlos con toda la obra que él está haciendo. Tiene una tremenda iglesia, ¿verdad? Muchos se convierten ahí en ese lugar y la gente sigue hablando y hablando de él, pero él sigue y de gusto, risa le da a él cuando oye las cosas malas que hablan de él. Tengamos cuidado, el trabajo del enemigo no lo debemos hacer nosotros. Entonces dice el Señor, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. Oiga lo que dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso es lo segundo que les dice. No he hallado tus obras perfectas. Cuando en algún trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Un maestro de obra, aquí está nuestro hermano que él sabe bastante de eso. Y tal vez una persona, un ayudante, le hace parte del trabajo y él nota que aquello no está bien hecho, es obvio, ¿verdad? Que le va a decir, esto no está bien, se tiene que hacer de nuevo. Y en la obra de Dios, de la misma forma, hermanos. Probablemente de repente hay algo que se está haciendo, pero uno dice, no, esto no está completamente bien, se puede hacer mejor. Y entonces viene uno y puede llamar a la persona, ¿verdad? Y amablemente decirle, mire hermano, fíjese que sí estamos trabajando, pero tenemos que mejorar, tenemos que cambiar esto y lo otro. Y si el creyente reacciona positivamente, entonces las cosas van a mejorar. Pero si el creyente dice, no, bueno, y si yo al Señor le estoy trabajando, ¿verdad? Yo no le trabajo a Él y que entonces que lo haga Él y que vaya a ver cómo hace las cosas, ahí no va a haber cambio, ¿verdad? Porque no estamos siendo siervos delante del Señor. Entonces el Señor dice, esas obras que estás haciendo no están completamente buenas, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? ¿Dejar de hacer las cosas? No, ¿verdad? Hacerlas con más calidad, hacerlas mejor. Pero ¿qué más dice el Señor? El versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate, dice pues, de lo que has recibido y oído. ¿Hemos recibido algo nosotros? Sí, ¿verdad? Hemos recibido y hemos oído muchas cosas. Los que tienen ministerio han recibido la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Él para poder compartirlo con otras personas. Los que son de alabanza, ellos han recibido esa habilidad, ¿verdad? En sus dedos, o los que le alaban en sus cuerdas vocales, han recibido mucho de Dios. Por no decir, ¿verdad? Las cosas materiales también. ¿Cuánto hemos recibido? Mucho, ¿verdad? Entonces hemos recibido muchas cosas, pero todo lo que Dios nos ha dado debemos considerarlo y debemos saber, y en la parte espiritual, todo esto cultivarlo. Todo esto, cada vez más, todo lo que has recibido y lo que has oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Un ladrón no avisa, ¿verdad? Un ladrón no le va a decir tal día voy a llegar a tu casa y a tal hora, ¿verdad? Sino que viene de repente. Ese es el sentido acá. En este caso hay que decir que el Señor no está hablando del momento de la segunda venida. Está hablando del momento del arrebatamiento de la iglesia. Porque nadie sabe. En este momento podría ser. Podría ser en el momento que nosotros no lo esperamos. Pero Él dice, vela. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Al descuidado. En el contexto de la carta de Tesalonicenses, cuando el Señor le dice que a aquellos que no estén listos, el Señor va a venir como ladrón en la noche. Ese es para los que estén en el mundo, y para los que no estén listos, el Señor dice en aquel contexto que a los no creyentes, Él viene como ladrón.
porque más adelante dice, pero vosotros no estáis en tinieblas, hablando a la iglesia, para que aquel día, dice, os sorprenda como ladrón. Entonces vea el paralelo. Los que están en el mundo serán sorprendidos, pero hoy entendemos por el Apocalipsis que algunos que están en la iglesia también pueden ser sorprendidos. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia y se van los familiares y el que estaba descuidado se quedó. Puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser una esposa, puede ser la persona que sea, pero que está descuidada en la obra del Señor. Pero el Señor dice hoy, sé vigilante, afirma tus obras, vela, ¿verdad? No vamos a pasar despiertos todo el tiempo, hay que estar alertas, hay que estar espiritualmente sabiendo que el Señor puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Eso es lo que dice el Señor. Avancemos entonces a la parte siguiente. Hay un elogio. El versículo número 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Cuántas personas estaban limpias en sus vestiduras? Unas pocas, dice. Piensa en una iglesia de miles o piensa en una iglesia de cientos. ¿Cuántos serán los que se mantienen puros delante del Señor? Dice unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La vestidura blanca representa la pureza, representa la limpieza que solamente la puede dar la sangre de Jesucristo en la persona. ¿Pero qué pasa? Siendo sinceros, nosotros fuimos vestidos con vestiduras blancas el día en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Si somos verdaderos creyentes, todos recibimos esas vestiduras. Pero ¿qué pasó en el caminar? En el caminar cristiano, cuando le fallamos al Señor, cuando pecamos delante del Señor, esas vestiduras son manchadas. Esas vestiduras ya no están limpias. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Tirarse, ¿verdad? De ahí y decir, estoy perdido, estoy ya desahuciado, ya no tengo ninguna oportunidad. Entonces me voy a la inmundicia, ya no soy de Dios. ¿Eso tendrá que hacer la persona? ¿O es mejor que tiene que reaccionar y venir a aquel que puede lavar esas vestiduras y hacerle que esté listo para el día? Así, ¿verdad? Cada persona es consciente y cada quien sabe, ¿verdad? Porque no es necesario que una persona cometa un pecado como aquellos que son escandalosos, ¿verdad? Porque la gente en esos pecados piensa. Pero la Biblia dice que hay pecados que nosotros le llamamos pequeños y ese pecado le puede llevar a muerte. Como por ejemplo la mentira, ¿verdad? Que la Biblia dice que hubieron personas que murieron por mentir a Dios. Entonces hay pecados al escoger, pero lo que el Señor quiere es que nosotros estemos limpios. Y la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Es ante Él que tenemos que venir en esta mañana y pedirle perdón al Señor. ¿Cuánto lo vamos a hacer, hermanos? Nos vamos a alabar. ¿Cuántos dicen amén? Dele gloria al Señor entonces en esta mañana. Esas pocas personas se habían mantenido fieles al Señor. Y el Señor quiere que una iglesia así la quiere hallar Él, fiel. Dice que el lino fino, de eso dice que son las vestiduras, ¿verdad? El lino fino dice que son las acciones justas de los santos. De modo que cuando la iglesia va caminando y va actuando correctamente delante de Dios, es como que se esté vistiendo cada vez más de pureza, de santidad y caminando correctamente. Eso es lo que quiere el Señor. Pasemos a la parte última. ¿Cuál es la promesa? El que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas, dice el versículo 5. Es una triple promesa. Primero dice que será vestido de vestiduras blancas. Recuerdo, ¿verdad? Lo que dice en el Apocalipsis, adelante, en el 6, dice que allá mira bajo el altar las almas de los que habían sido martirizados, ¿verdad? Decapitados. Y dice que ellos clamaban todavía por justicia de lo que habían sufrido en la tierra,
pero dice que se les dieron unas vestiduras blancas y se les dice que descansen todavía porque faltan más. Lo que quiero que vea es que tanto ellos como la iglesia que va a haber sido llevada antes, casi 7 años antes, o al comienzo, ¿verdad?, de la tribulación, recibirán vestiduras blancas. Ese es parte del premio que Dios dice, ¿verdad? Te voy a vestir de vestiduras blancas. Carne y sangre, dice en otro lugar, no puede heredar el reino de Dios. Necesitamos ser transformados en nuestro cuerpo y necesitamos estar en pureza delante del Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo primero. Entonces dice que los vencedores van a ser vestidos de esa forma. Pero como número 2 le dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Ahí hay complicación, ¿verdad? Este pasaje ha sido interpretado de 2 formas. Y lo primero, algunos dicen, si ahí dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida, entonces dicen algunos, quiere decir que sí se pueden borrar a las personas del libro de la vida. Esa es la indicación que da, ¿verdad? Porque le dice al que venciere, no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Entonces, de eso hay mucho que argumentar, por supuesto, pero yo voy a tratar de ser breve en eso. Se dice que en los tiempos griegos y romanos, las autoridades llevaban un registro similar a lo que hay hoy, ¿verdad?, en las ciudades. Y en esos registros estaban los nombres de todos los ciudadanos que correspondían al imperio. Pero ellos tenían la facultad para poder borrar o quitarle la ciudadanía a aquellas personas que eran indignas, a los criminales, a las personas que nadie quería en la sociedad. Borraban sus nombres, dejaban de existir como ciudadanos. Aparte de eso, también se dice que en el mundo antiguo, en los tiempos bíblicos, pues cada persona, ¿verdad?, era ahí que estaba como en un registro, como en un libro, ahí, ¿verdad?, su nombre. Pero cuando esta persona moría, físicamente era borrada también de los registros, de modo que hubiera registro solamente de las personas que estaban vivas, físicamente hablando. Entonces, la enseñanza hoy es, ¿puede una persona que está inscrita en el libro de la vida del Cordero ser borrada o no? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que tenemos hoy. Y muchos afirman que una cosa es hablar del libro de los vivientes, ¿verdad?, de todos los que estamos vivos físicamente. Y dicen algunos, en el tiempo en el cual la persona peca, es como que sea borrada de ese libro, de los vivientes. Quiere decir que en ese sentido, todos nosotros tendríamos que haber sido borrados del libro de los vivientes. ¿Por qué razón? Porque todos pecamos delante de Dios, ¿verdad? Todos pecamos. Pero ¿qué pasa entonces con el otro libro que se menciona? El libro de la vida del Cordero, que en Apocalipsis se menciona varias veces, no solo acá. Se menciona en el capítulo 13, si no estoy mal, y en otros lugares. Entonces, el libro de la vida del Cordero, dicen algunos, es algo diferente completamente al libro donde se pueden borrar las personas por pecados o por otra situación. Ese libro, dicen, donde se escriben aquellos que lavaron sus pecados en la sangre de Jesucristo, de ese libro del Cordero jamás nadie podrá borrar a una persona. Y si usted revisa el texto, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. El no es enfático, ¿verdad? La conjetura, otra, es por una posibilidad. Pero el texto dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Está hablando de los salvos, está hablando de los creyentes. Aquí necesitaríamos más tiempo, por supuesto, para hablar de una persona que ha sido justificada, una persona que ha sido santificada, que ha sido regenerada y que la sangre de Jesucristo principalmente ha sido aplicada sobre ella. Puede haber un momento cuando diga, bueno, en este momento soy salvo, pero ya mañana no soy salvo. Y entonces, si me arrepiento después de mis pecados nuevamente, entonces vuelvo nuevamente a ser salvo. Y si vuelvo a pecar de nuevo, entonces dejo de ser salvo otra vez, no sé por cuánto tiempo, ¿verdad? Y después vuelvo al Señor y vuelvo a ser salvo otra vez. Eso es como un juego. Si lo vemos desde el punto de vista de la persona, por supuesto que un verdadero creyente no tiene que estar así, ¿verdad?
y que cae y vuelve, y que cae y que se vuelve. Eso es tener como juego a Dios. Pero visto desde el lado de Dios, es como quien dice, mi sacrificio no es completo, ¿verdad? Porque te sirve por un momento, pero te descuidaste un poquito y entonces ahí ya no es válido para ti. Y Dios no es así. Si Él dice que hemos sido nosotros inscritos en el libro de la vida, tenemos que tener la certeza que ahí estamos. Ahora pregunto yo, ¿cuándo fuimos inscritos en el libro de la vida? Porque ese es un debate. ¿Cuándo fuimos nosotros inscritos? ¿El día en que creímos o es que fue antes? Le dejo ese interrogante. Por allá contestó ya el pastor. Según las Escrituras, nuestra salvación no es cosa del presente, no es cosa ni siquiera del tiempo en que nosotros tomamos la decisión. Nuestra salvación es algo consumado desde la eternidad y será hasta la eternidad. Basta que nosotros la creamos así y sigamos fielmente y no retrocedamos, sabiendo que lo que ha sido hecho en nosotros es grande. El sacrificio de Cristo es grande en nuestra vida, hermanos. Disfrútelo. Disfrútelo, sirvámosle al Señor. La seguridad eterna de nuestra salvación no tiene que ser sinónimo de, entonces soy salvo yo. Bueno, entonces me voy a ir a pecar, ¿verdad? Y como soy salvo, pues, ¿quién me quita todo esto? El que así piensa no es salvo. El que así piensa no ha nacido de nuevo. Porque está pensando en, entonces si me dicen que soy salvo, entonces, pues hago todo lo que quiero y no hay ningún problema. Error. El que lo entiende correctamente dice, Dios hizo grandes cosas en mí, un sacrificio que nadie lo podía hacer, un regalo que yo no lo podía pagar, entonces yo voy a servirle al Señor toda mi vida en gratitud porque nunca le podré pagar. Así piensa el que es salvo. El que no es salvo, ese no está pensando, yo quiero saber si de verdad es salvo uno, seguro, ¿verdad? Para así estar seguro y poder hacer mis cosas y nada me va a pasar. Ese no ha entendido todavía. Entonces, lo último que dice el Señor ahí para las promesas, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor lo dijo también en los evangelios, ¿verdad? Él dijo, aquel que me niegue delante de los hombres, delante de esa generación, dijo él, adúltera y pecadora, yo también le negaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Pero aquel que me confiese, dijo, en esta generación adúltera y pecadora, yo también, dijo, le voy a confesar delante de mi Padre y sus santos ángeles. Y hoy lo repite en el Apocalipsis. Así que el premio para los vencedores es salvación total. Pero vea que dice que es para los vencedores. La vez pasada me enfoqué en eso, hoy no he hablado casi de eso. Pero los vencedores, vencedor no es cualquier persona. Vencedor es aquel que se esfuerza. Vencedor es aquel que persevera a pesar de las dificultades. Vencedor no es el que caminó un tiempo y después se desanimó o le hicieron algo y no, ya no, mejor. Ese es cobarde, dice la Biblia. Porque lo opuesto del vencedor es cobarde. Pero el Señor no quiere que nos detengamos mañana. El Señor no quiere que nos detengamos el otro año. El Señor quiere que sigamos firmes hasta llegar a la meta final. Decimos amén todos y damos un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Es hermoso servir al Señor. Oremos y digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, mi gran Señor, en esta hermosa mañana quiero darte la adoración, darte la honra, mi buen Señor, pues tú me permites el poder alegrarme en tu presencia. Me permites, Señor, poder estar ante ti en reverencia, en humildad, pues somos necesitados, Señor, de tu gran amor, de tu gran misericordia. ¿Cómo podemos, Señor, engañarte? ¿Cómo podemos, Señor, estar ante ti presentándonos como algo que no somos? No podemos. Tú escudriñas nuestra mente y nuestro corazón. Tú nos conoces desde antes de que existiéramos. Y ahora, Señor, sabes lo más profundo de nuestro ser.
Tu palabra dice que ni aún ha estado todavía la palabra en nuestros labios y tú la conoces toda. Señor amado, te pido que tengas misericordia de nosotros. No queremos ser esa iglesia muerta. No queremos ser esa iglesia que está sin vida, que está inerte. Más bien queremos ser la iglesia avivada por el poder del Espíritu Santo. Queremos ser esa iglesia que transforma primeramente nuestra vida personal, que transforma su entorno, a todos aquellos que le rodean, a su familia, vecinos, amigos, toda una colonia y hasta donde alcancemos. Señor amado, ayúdanos y que el fuego, Señor, de tu Espíritu Santo pueda arder en cada uno de nosotros. Guíanos hasta llegar a la meta final. No queremos detenernos, no queremos menguar, no queremos retroceder. Señor amado, guíanos siempre. Que tu Espíritu Santo pueda ser nuestro estandarte. Que en todo lugar siempre pongamos en alto lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Que nunca olvidemos, Señor, el favor que tú has hecho por cada uno de nosotros. Gracias te damos por una obra tan grande hecha, Señor, en cada uno de nosotros. Bendecimos y exaltamos tu poderoso nombre, mi gran Rey, mi gran Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.